¿Quieres saber si tu currículum está funcionando correctamente a las aplicaciones de vacantes que realizas? Bueno, ese es nuestro tema del día de hoy. Recuerda que soy Angelaya, Career Coach con más de 15 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal y en el área de Career Coaching. Fíjate, te voy a contar muchísimas cosas. Lo más importante antes de empezar nuestro proceso de búsqueda activa de empleo es tener un buen currículum. El currículum es solamente la punta del iceberg. No pienses que ese es todo el documento que necesitas. No, vas a necesitar muchísimas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en el rendimiento del currículum. Una vez que tienes tu currículum, vas a empezar a aplicar las vacantes que coinciden con tu perfil profesional. Pero te vas a dar cuenta de que hay vacantes de las cuales te rechazan y es parte del proceso. Eso es muy normal. Lo que no es normal, y que esto es lo importante que tienes que entender, es que te rechacen automáticamente. Muchos de los casos que atiendo en mi consultorio hacen referencia a este punto. Aplican y a los 5 minutos de haberle dado enviar o submit o subir la información a la vacante, reciben un correo de no gracias, decidimos continuar con otro candidato. Esto es lo que no es normal. ¿Por qué no es normal? Esto significa que el currículum no está pasando los primeros filtros del proceso de reclutamiento. Y el primer filtro actualmente, hoy por hoy, son los ATS y es la tecnología que hay detrás de los procesos de reclutamiento. Recordemos que los ATS pueden encontrar mucho contenido sobre eso aquí en mi canal de YouTube, pero para los que no lo han podido ver, les recuerdo, los ATS son los Applicant Tracking System y estos softwares lo que hacen es leer la información que está dentro del currículum y tratar de hacer un match con el job description o el perfil de puesto que está publicando el reclutador y él va a analizar la información y va a decir, este candidato coincide en un 50, 20, 30, 80, 90% con lo que estamos buscando en esta vacante. Generalmente los reclutadores utilizan como punto de pase a la siguiente ronda un 80% de compatibilidad. Algunas veces algunos lo pondrán un poquito más abajo, otros un poquito más arriba, pero por general es el 80%. ¿Por qué? Porque esto nos da un margen de acción a los reclutadores. Ahora bien, hay reclutadores que por su estilo de reclutamiento lo suben a un 100%. Y aquí es donde empieza el tema con los candidatos y su currículum, que es rechazado automáticamente. Entonces, aquí el primer punto es ajusten su currículum al perfil de puesto al que están aplicando y esto no significa que copien y peguen la información del perfil del puesto en su currículum. Esto significa que revisen la información y así ustedes también se van a evitar el tema de aplicar una vacante que realmente no los va a llevar a ningún lugar en su carrera profesional. Yo sé que eso es un poco complejo de entender, pero miren, es importante en estos momentos que estamos aplicando administrar nuestra información y nuestras energías y estar aplicando a procesos de los cuales nos van a rechazar automáticamente generan un desgaste muy pesado para el candidato. Entonces es importante que apliquen solamente a las vacantes que coinciden con su perfil. Ahora bien, les voy a contar otra cosa. Si ustedes envían su currículum a 10 vacantes y de las 10 vacantes lo rechazan automáticamente, algo está mal con el documento. Hay que revisar el documento a profundidad. La semana anterior, hoy estamos 30 de enero del 2025, perdón, 31 de enero del 2025 y son las 2:17 p.m. Y quiero contarles que la semana pasada, desde el 19 de enero hasta el día de ayer, tuve una jornada de revisión de currículums sin costo en mi perfil de LinkedIn. Entonces estuve trabajando mucho con esa comunidad y es parte de la información que les traigo hoy. Quiero que revisemos estos datos. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes que encontré
en esos currículums que revisé. Bueno, les voy a contar. Para los que están viendo el canal de YouTube, pues es lo que tienen en pantalla y si solo me están escuchando, ya sea por su radio, su teléfono, por cualquier medio, les voy a graficar para que se imaginen un poquito ahí la gráfica. Fíjense, revisé más de 500 currículums, eso es un número muy importante. Ahora bien, ¿qué detecté en esta muestra? Detecté muchas cosas. La primera es que muchísimos currículums son Canva. Recuerden, los Canva no son ATS friendly. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted tiene un currículum Canva y está aplicando a vacantes por medio de ATS, tiene un 90% posibilidades de que sea rechazado. Entonces, es importante migrar esa información a un documento Word, que es la zona segura para enviar información a ATS. Los ATS, nada más recalco para los que no han visto la información de los ATS, es cualquier software en donde usted tenga que cargar su currículum y completar algún par de datos, tal vez su nombre, su correo, expectativa salarial, eso es un ATS. Y más aún, si ustedes están aplicando a vacantes por medio de la sección de careers o de empleos o de jobs de alguna compañía. Por ejemplo, compañías como P&G, como Walmart, como Dos Pinos, esas compañías tienen su propia plataforma. Eso es un ATS. Entonces, si ustedes están aplicando con documentos Canva, a estos ATS tiene altísimas probabilidades de que el documento sea rechazado. Al igual que si envían un Excel, un PowerPoint, un TXT, lo mejor es un Word. Y les voy a dar un super tip. ¿Saben qué es mejor que un Word? Un documento de Google Docs. Esos son buenísimos, pasan todos los ATS. Entonces, aquí ya vamos a nosotros a ver un cambio. Ya no vamos a ser rechazados automáticamente por el ATS, porque el ATS dice, rechazo esta información porque no la estoy pudiendo ni siquiera leer. Y ojo, si ustedes aplican a una vacante por medio de una plataforma de empleabilidad o por medio de la sección de careers, como les decía, de alguna compañía, y no reciben automáticamente un correo de hemos recibido su información, porque los ATS hacen esto de forma automática, es que el ATS no leyó el correo, no entendió dónde en el documento estaba el correo, la dirección de correo de ustedes. Recuerden que un ATS es un software de traqueo de información. Algunos están conectados con CRM, que es este sistema de Client Relationship Management, que lo que hace es generar automáticamente mucha información y que se envía por correo a los candidatos, pero hasta este punto, todavía la inteligencia artificial como tal no está implementada en su máxima expresión en los ATS. He visto alguno por ahí en el mercado, pero realmente no ayuda tanto para la parte del candidato. Entonces, el ATS lo que hace es leer la información. Si a ustedes no les llega un acuse de recibido es porque el ATS no está encontrando su dirección de correo dentro del documento, porque o no está, o no lo puede leer, o simple y sencillamente está en otro lugar fuera de contexto dentro del documento, que aquí hago una salvedad. Es importante que el currículum tenga el formato de currículum. Es muy simple. Primera parte, datos de contacto, información personal, nombre, dirección de correo, teléfono. Segunda parte, el intro o el about me o lo que ustedes conocen como el elevator pitch. Tercera y cuarta parte, habilidades y experiencia profesional. Ese es el formato. Realmente, cuando yo encuentro currículums, que esto pasó en un porcentaje muy bajito entre los que revisé, de cabeza, por ejemplo, ponen el nombre hasta el final. El ATS no tiene la inteligencia para detectar eso. Entonces, ¿qué hace? Posiblemente llene la información automática con datos erróneos y por eso no les llega información. Entonces, ojo con esto. Ahora bien, ¿qué otro error encontré en los currículums que revisé la semana pasada? Errores en datos de contacto. Y sé que es increíble, pero miren, estoy hablando que arriba de un 75% de los currículums contenían errores de datos de contacto. No tenían el nombre, eso me llamaba fuertemente la atención. El número de teléfono estaba mal,
o el correo, por ejemplo, era .com y ponían .es o viceversa, o de plano no ponían el correo. Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado porque ¿cómo nos van a encontrar? ¿Cómo nos van a llamar? Y automáticamente el ATS va a rechazar ese currículum porque es información que no tiene ningún propietario. Ese es otro factor de descarte. Como les digo, arriba del 75% del total de los currículums que revisé contenían errores en los datos de contacto. ¿Y saben qué otra cosa también? El archivo, el nombre del archivo del currículum tenía nombres bien extraños. Lo más fácil es que pongan su nombre y el nombre de la vacante a la que están aplicando. Por ejemplo, Angie Araya, reclutadora. Angie Araya, directora de finanzas. Angie Araya, directora de mercadeo y ventas. Eso es lo más fácil. Encontré currículums que tenían por nombre códigos, por nombre, por ejemplo, como copia de archivo, de archivo, de archivo del original del 2015. Cosas de ese tipo. Eso no afecta el ATS, pero ¿qué sí afecta? Marca personal. Eso es importante, la atención al detalle. Entonces, también es como esto de que a veces vemos en la parte de habilidades blandas de los currículums que dice atención al detalle y hay faltas de ortografía, hay diferentes tipografías y cuando digo diferentes me refiero a más de 10 tipografías dentro del documento, lo que hace que el documento no se vea ni limpio ni profesional, que es la tendencia que tenemos para este año. Y sobre tendencias de reclutamiento y selección de personal, en mi Instagram hay un live que hice durante diciembre, la primera semana de diciembre del 2024. Pueden ir a revisarlo, me encuentran como @angeraya23, es un live como de 1 hora aproximadamente. Chéquenlo, de verdad hay mucha información que les va a ayudar en su proceso de reclutamiento y selección para este año. Otro punto importantísimo que detecté dentro de los currículums que revisé. Solamente el 23% contenía más de 500 palabras. Esto quiere decir que la mayoría de los currículums podía consolidar toda la información en una sola página. Recuerden que el currículum tiene una sola función y es llevarlos a ustedes al proceso de entrevistas. Es realmente complejo para un reclutador tomar una decisión de llamar a entrevista a un candidato con solamente 500 palabras, cuando tenemos currículums que superan las 1800 palabras. Entonces aquí es donde también es importante entender nuestra posición dentro de el mercado y la competitividad. ¿Es cierto que siempre va a haber alguien mejor que uno? No lo sé, pero siempre tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Creo que es importante que agreguemos la información correcta, justa y necesaria dentro del currículum para que se vuelva competitivo y para que represente un factor de decisión dentro del proceso de reclutamiento frente al reclutador. Es importante entender eso. Miren, yo les puedo decir que cuando uno como reclutador lee un currículum en donde encuentra muy poquita información y esa información no tiene ni siquiera estructura de comunicación y sientes que es como una copia de una copia y que de pronto ves como frases muy frecuentes porque se vuelven tendencia, porque es muy fácil copiar y pegar una frase, ya sea de alguna inteligencia artificial o de alguna publicación que vimos en alguna red social. Eso lo único que nos demuestra a nosotros es que el grado de competitividad del candidato no es tan alto. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que agregamos al currículum, pero sí definitivamente un número bueno de palabras, 1800, me parece que es un buen número. A veces llegamos a 1500, a veces llegamos a 1400, pero definitivamente 500, 300 palabras es muy poquita información y es imposible tomar una decisión con tan poquita información. Ahora bien, ¿cómo medimos el rendimiento de nuestro currículum? Que es el mensaje que quiero que se lleven hoy todos ustedes con ustedes para que lo interioricen y puedan valorar en qué punto están ustedes. Miren, dijimos al principio, si de 10 currículums, 10 los rechazan,
ese currículum hay que cambiarlo. Si de 10 envíos, 2, 3 lo rechazan, estamos bien, podemos continuar y tal vez ir haciendo mejoras dentro de el proceso, ¿verdad? Eso es importante. Pero el rechazo automático es totalmente un indicador que nos dice que ese currículum no está funcionando. Ahora bien, ¿dónde puede tener otro traspié el currículum? Cuando el reclutador va al perfil de LinkedIn, y créanme que nosotros vamos al perfil de LinkedIn solamente a buscar más información porque nos parece importante lo que ya viene en el currículum. Sabemos que LinkedIn tiene espacio casi que infinito para agregar información, pero eso nos llama mucho la atención y queremos ir a revisar qué más hay. Por eso es importante que dentro de sus estrategias de aplicar a vacantes, la estrategia del currículum y de LinkedIn no necesariamente tienen que ser la misma, pero tienen que estar muy cerca una de la otra, porque el reclutador siempre va a ir a buscar información a esta red social. ¿Por qué? Porque para eso es esa red social, de lo contrario no estaríamos ahí. Entonces es importante que la información haga sincronía entre ella. Ahora, ¿qué otras cosas vamos a revisar a LinkedIn? Bueno, ¿qué información comparten? Cartas de recomendación, que eso ya es una tendencia que está desapareciendo. Los reclutadores no están pidiendo cartas de recomendación por escrito como se hacía hasta hace algunos años, porque ya tenemos la información de LinkedIn y realmente pues ya lo que queremos ahí es como un poquito de validación de lo que está dentro del currículum y lo que dicen las personas que trabajaron o se desarrollaron con ustedes en algún proyecto. ¿Qué otro punto es importante para saber si el rendimiento de mi currículum es el óptimo? Que el reclutador no me haga preguntas en la llamada inicial de escaneo que son redundantes y que están muy bien explicadas desde nuestra perspectiva dentro del currículum, porque a veces nosotros leemos el currículum y decimos, sí, todo se entiende, pero cuando el reclutador llama y me pregunta lo mismo que ya está ahí, yo debería poder decirle al reclutador, sí, esta es la respuesta que usted quiere escuchar o que necesita escuchar más bien, pero ¿por qué no quedó claro esta pregunta dentro de la información que le envía en el currículum, para nosotros poder ir mejorando? Y es que ya esto es muy delicado, es muy fino, para ir mejorando el contenido que ya tenemos dentro del currículum. Algunas veces es porque el reclutador no tiene la suficiente experiencia en nuestra área, algunas veces es porque utilizamos jerga o lenguaje muy específico de nuestra área, pero sí es importante que entendamos por qué la gente no está recibiendo la información como nosotros pensamos que deberían de hacerlo. Eso es importantísimo. Recuerden que aquí en mi canal de YouTube hay muchísima información sobre ATS, sobre currículum, sobre entrevistas, hay muchísimo. En mi canal de LinkedIn también pueden encontrar muchísima información sobre tendencias de reclutamiento, también como les decía en mi cuenta de Instagram. El año pasado generé más de 15 horas de transmisión en vivo con contenido educativo para los candidatos que están en proceso de búsqueda activa de empleo. Esa información está ahí disponible siempre para ustedes. Por favor, vayan y revísenla. En este momento en donde usted lo que está haciendo es buscar un empleo, que eso per se es un empleo, lo que necesita son datos, es información. Tiene que recibir toda la información de valor posible para que pueda tomar las mejores decisiones. Recuerde dejar sus preguntas aquí en la sección de comentarios para ayudar a la comunidad de YouTube a crecer muchísimo más y a aprender entre todos. Me encuentran en www.angerayacareercoach.com y no se les olvide suscribirse al newsletter. Todos los meses van a recibir muchísimo contenido de valor directo a su inbox. Para suscribirse en mi página, les acabo de mencionar, angerayacareercoach.com. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.